vamos a empezar la clase del día. Hoy vamos a hablar de modelos de generación y atracción de viajes, que esto forma parte de un conjunto de modelos que se denomina modelo de 4 etapas. Después vamos a ver por qué. ¿Cuál es el objetivo de este modelo de 4 etapas? En definitiva, es el de obtener los flujos de tránsito en cada punto de un área que queremos analizar, típicamente una ciudad, imagínense la ciudad de Talca, y queremos obtener flujos de tránsito en distintos modos de transporte en distintas partes de la ciudad. Si bien el trabajo en los modelos en sí es competencia más habitual de un ingeniero civil industrial que de un ingeniero civil, es necesario que un ingeniero civil conozca estos modelos. ¿Por qué? Porque cualquier dimensionamiento de infraestructura relacionada con transporte, de una infraestructura nueva, por ejemplo, que queremos hacer, queremos construir un puente. Bueno, las dimensiones del puente, va a haber un dimensionamiento estructural por un lado, pero por otra parte va a haber un dimensionamiento geométrico, ¿está bien? Y esa cantidad de pistas que va a tener el puente, ese ancho del puente, la variable fundamental va a ser el tránsito que tenga ese puente. Y a diferencia de una infraestructura existente en donde yo simplemente puedo medir, en este caso tengo una infraestructura que no existe, que la quiero construir y por lo tanto tengo que pronosticar cuántos vehículos van a pasar por ese puente. Entonces, este tipo de modelos es el que nos permite con cierta precisión estimar qué flujo de vehículos va a tener, por ejemplo, ese puente. Y por lo tanto son modelos relativamente complejos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora, un puente, por ejemplo, es una infraestructura cara. Entonces, el costo de equivocarme en el dimensionamiento geométrico de ese puente tiene consecuencias que son muy costosas. ¿Está bien? Entonces es conveniente desarrollar un modelo más largo, más preciso, pero también más caro, porque después me voy a ahorrar las consecuencias de haberme equivocado. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? En primer lugar, esto que les estaba introduciendo, que es una definición de modelo desde el punto de vista conceptual o teórico, y los tipos de error asociados a los modelos. Vamos a ver por qué modelamos los viajes, que es un poco lo que les introduje recién, el esquema general de los modelos de 4 etapas. Después vamos a ver cuáles son, ya entrando en lo que es los modelos de generación y de atracción de viajes, vamos a ver cuáles son las variables más relevantes en este tipo de modelos. Ya les digo, para el caso de los modelos de generación, se usan dos tipos de modelos, que son los modelos de análisis por categorías y los modelos de regresión lineal. En el caso de los modelos de atracción, que suelen ser menos precisos que los modelos de generación, se hacen modelos de regresión lineal, pero las variables que se utilizan, a diferencia de los modelos de generación, que son variables relacionadas con cada hogar, en los modelos de atracción son variables mucho más agregadas para un conjunto de una ciudad. Y por último, vamos a ver algo sobre errores, pero aplicados a este tipo de modelos. ¿Está bien? La parte teórica de esta clase creo que la podemos ver toda en las 2 horas que tenemos ahora a la mañana. Nos van a quedar un par de ejercicios para ver a la tarde y también me gustaría presentarles la primera actividad grupal. Seguimos. Bueno, ¿qué es un modelo? Un modelo en términos simples es cualquier representación simplificada de la realidad. ¿Está bien? Nosotros en ingeniería siempre tendemos a pensar en un modelo matemático, en un modelo físico, pero puede haber otros tipos de modelo, ¿no? Cualquier esquema conceptual que nos ayude a comprender la realidad es un modelo. Hay una máxima, una frase típica que dice que todos los modelos son malos, entre comillas, dado que siempre hay error. Por más que nosotros queramos controlar al máximo todos los imponderables que pueden surgir a la hora de hacer un modelo, siempre van a quedar fuentes de error. Lo que debemos hacer es elegir cuál es el tipo de modelo que mejor se adapta a nuestras necesidades. Y esto se reduce en el esquema que ustedes ven ahí abajo, ¿está bien? En definitiva,
siempre tenemos un costo asociado tanto al desarrollo de la aplicación del modelo en sí, como un costo asociado al error. En el caso del puente, que yo les ponía, tenemos dos tipos de modelos, ¿está bien? Un modelo de diseño estructural, si se quiere, un modelo de pronóstico para el diseño geométrico. En el modelo del diseño estructural, el costo de equivocarme es altísimo. Hay pérdidas de vidas, ¿está bien? Por lo tanto, tratamos de hacer un modelo que sea preciso, pero que además nos dé un factor de seguridad. Es decir, voy a sobredimensionar la estructura más que subdimensionarla. ¿Está bien? Pero nosotros sabemos que los errores en el cálculo estructural, en particular de un puente, son errores muy costosos para su consecuencia. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de desarrollar un modelo que sea preciso, es decir, que esté del lado derecho del eje X en este gráfico, y además de la precisión vamos a poner factores de seguridad. En el caso de los modelos de pronóstico de demanda de transporte, bueno, las consecuencias de equivocarnos no son tan graves, en el sentido que no se trata en general de vidas humanas, sino que se trata de, por ejemplo, congestión. La congestión es una pérdida de tiempo y se puede asociar esa pérdida de tiempo a un costo monetario. ¿Está bien? Por lo tanto, podemos suponer que en este tipo de modelos, el eje Y representa un costo monetario. ¿Está bien? Que tiene dos componentes. Tiene una componente del costo monetario del modelo, es decir, el tiempo y los recursos que se gastan en desarrollarlo y aplicarlo, más un costo asociado al error. ¿Está bien? Normalmente, cuanto más preciso es un modelo, más encuestas tengo que hacer, más variables tengo que tener, tengo que destinar más personas y más capacidad computacional, por lo tanto, el costo de ese modelo aumenta. ¿Está bien? Y a medida que uno agrega variables, como la lógica nos dice que primero voy a considerar las variables más importantes y después las menos importantes, el costo va aumentando cada vez más para mejorar marginalmente mi nivel de precisión. ¿Está bien? Por lo tanto, esta curva que ustedes ven acá, donde dice costo del modelo, no solamente es creciente, sino que el ritmo de crecimiento va aumentando. Con el costo asociado al error pasa lo contrario. Las variables más importantes, que son las primeras que yo pongo, nos permiten reducir sustancialmente el error. Y después, a medida que voy considerando variables adicionales, la reducción del error es cada vez menor. Por lo tanto, esta componente tiende a ser decreciente, pero el ritmo de decrecimiento es asintótico. ¿Está bien? Va bajando, teóricamente. Por lo tanto, si yo conozco estas dos curvas teóricas, por un lado la curva creciente de costo asociado al modelo y por otro lado la curva decreciente del costo asociado al error del modelo, y la sumo, tengo la curva de costo total, en donde en el mínimo ese es mi nivel óptimo, ¿está bien? Y esto es porque decimos que es algo adaptado a las necesidades, porque en función de la situación, estas curvas van a cambiar, ¿está bien? Si bien su forma es más o menos parecida, evidentemente los valores que definen estas curvas van a ser distintos según la situación. Fíjense que este gráfico surge, acá ustedes van a tener los links, y esto surge de un organismo que es la FAO de Agricultura. Por lo tanto, como ven, este modelo conceptual se adapta a eh, modelos realmente muy distintos de los que estamos acostumbrados en ingeniería. Bueno, pero vamos a los viajes. ¿Por qué nos importa modelar los viajes? Los viajes, para hacer una analogía de alguna manera estructural, representan la carga de una infraestructura de transporte. Se habla de carga, se habla de flujo, lo cual es una analogía un poco más hidráulica, si se quiere. Como les dije, a diferencia de un modelo estructural, no suele haber riesgo de colapso. En particular en los puentes, esto sí es muy importante para las estructuras de transporte. En general, en las carreteras no va a haber colapso, sí va a haber deterioro de los pavimentos, pero es difícil que colapse la carretera por una sobrecarga de tránsito. Lo que sí claramente hay deterioro, ¿no? Hay deterioro por el uso, eso lo van a ver en cursos
quienes hagan diseño, por ejemplo, en diseño geométrico y diseño estructural de pavimentos. Y hay capacidades máximas, pero la capacidad máxima es algo que está definido no tanto por el peso, sino por el espacio físico que ocupan los vehículos o que ocupan las personas que usan este, una infraestructura de transporte. ¿Está bien? ¿Cuál es la consecuencia de la existencia de la capacidad máxima? Por ejemplo, en una autopista aproximadamente, después lo vamos a ver más preciso en otras clases, la capacidad máxima es de 2.000 autos por pista por hora, ¿está bien? Si quieren pasar 3.000, bueno, no van a poder hacerlo, van a pasar 2.000 y se va a formar congestión. Y esa congestión implica un mayor tiempo de viaje para los usuarios porque van a poder pasar más lento estos vehículos. Entonces, si nosotros nos equivocamos y subestimamos los viajes, por ejemplo, diseñamos un camino de 2 pistas por dirección y esas 2 pistas no alcanzan porque quieren pasar más vehículos de los que pronosticamos, bueno, la consecuencia de ese error es que los usuarios van a tardar más tiempo en viajar y eso se puede asociar a un costo monetario. ¿Está bien? Ahora, si nosotros sobreestimamos los viajes, dimensionamos una carretera de 2 pistas por dirección y no pasa nadie, bueno, la consecuencia de ese error en el modelo es que tenemos un mayor costo de construcción y de operación de esa carretera. ¿Está bien? Entonces hay una consecuencia económica también. A la larga, el costo de esa consecuencia económica lo pagan en primer lugar los usuarios y muchas veces quienes no utilizan esa carretera también a la larga lo terminan pagando. Si se trata de obra pública que se financia con impuestos generales y no por un peaje, el costo de ese, en este caso, el costo del sobredimensionamiento es un costo que pagan todos los contribuyentes, porque la inversión adicional que se hizo para construir esa carretera es una inversión que podría haberse destinado a otro uso. ¿Está bien? Esto nos define que hay dos aspectos, dos conceptos, por así decirlo, importantes. En primer lugar, los costos. Siempre se puede monetizar, de alguna manera, el costo de las consecuencias en el error del modelo. Lo mismo para los costos del modelo. Por lo tanto, vamos a tratar eh, de hacer el modelo tal que minimicemos ese costo esperado. Y por otra parte, el concepto de dimensionamiento mínimo, que es algo que vamos a ver en la introducción al diseño geométrico y seguramente quienes sigan la parte de diseño lo van a ver con más detalle en el curso de diseño geométrico de pavimentos. Bueno, ¿cómo modelamos los viajes? Y ahí ya vamos al esquema conceptual en el cual está inserto los modelos que vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, los modelos de 4 etapas tienen más de 50 años de historia. Y estas que están a ver si ven, tratar de que vean un puntero, porque me parece que mi cursor no lo ven, ¿es cierto? Entonces, a ver, ¿dónde hay un puntero acá? No, bueno, se los puedo marcar con esto. Ahí está. Ahora tienen un puntero. Hoy vamos a ver los modelos de generación y atracción que corresponden a la estimación de, por ejemplo, si vamos a hacer un modelo de transporte en una ciudad, imaginemos, ¿verdad? Que queremos pronosticar cuántos viajes hay en cada calle de la ciudad de Talca por cada modo de transporte. Esta es la primera etapa de los modelos, que es lo que vamos a ver hoy, que son los modelos de generación y atracción, y lo que tratamos de pronosticar acá es cuántos viajes se producen y se reciben en cada zona de la ciudad. ¿Está bien? Más adelante, en clases sucesivas, vamos a ver los modelos de distribución, que lo que nos define es no solamente cuántos viajes produce y recibe cada zona, sino cómo se reparten esos viajes en lo que denominamos pares origen y destino. ¿Está bien? En tercer lugar, vamos a ver cómo esos viajes que tenemos pronosticados se van a distribuir entre los distintos modos. Por ejemplo, cuántas personas van a viajar en auto, cuántas en micro, cuántas en colectivo, etc. Y por último, acá todavía estamos hablando de viajes entre zonas. Por último, vamos a asignar esos viajes
a las distintas calles o avenidas que conforman la red. ¿Está bien? Hay una quinta etapa que tradicionalmente se emite en estos modelos porque hace que la modelación sea mucho más compleja, pero que en modelos de largo plazo puede ser útil, que son los modelos de uso del suelo. ¿Está bien? Ustedes recuerden que en la clase de hace 2 semanas vimos un esquema en donde teníamos, vamos a tratar de escribir acá, a ver si se ve algo. Teníamos un esquema en donde, perdonen mi pulso, pero el sistema de transporte y el sistema de actividades se relacionaban con flujos, ¿está bien? Y teníamos una relación de corto plazo en donde los flujos eran la manifestación de los sistemas de actividades y de transporte, y teníamos relaciones de mediano a largo plazo en donde los flujos producen cambios en el sistema de transporte, pero también producen cambios en el sistema de actividades. ¿Está bien? En particular, esta relación es la que queremos representar a través de los modelos de uso del suelo. Es decir, cuando hay un cambio en el sistema de actividades a mediano o a largo plazo, a su vez ese cambio en el sistema de actividades, imaginemos que en Talca hay una zona que actualmente es rural, que es lo que ha pasado con la zona en donde está la universidad, una zona que en un momento era rural y cambia alguna condición de borde. Por ejemplo, la municipalidad decide darle, a través de un plan de zonificación, un carácter urbano a esa zona, con lo cual estos terrenos que antes solamente se podían vender parcelas de 5.000 metros cuadrados, ahora se pueden construir edificios en una zona nueva de la ciudad, ¿está bien? Entonces, esto es un cambio notorio en el sistema de actividades, hay un cambio en el uso del suelo, y por lo tanto ese cambio en el uso del suelo puede cambiar la cantidad de viajes que realizan las personas en la ciudad. ¿Está bien? Por lo tanto, en ese caso tendríamos que recurrir a modelos que incluyan el uso del suelo. Pero esto complejiza mucho la modelación y lo vamos a dejar por fuera de este curso. Por lo tanto, la primera etapa de los modelos que vamos a ver van a ser los modelos de generación y atracción de viajes. ¿Está bien? Asimismo, existen dos tipos de modelos que pueden ser de 4 o de 5 etapas, por así decirlo. ¿Está bien? En este curso vamos a ver el modelo conceptualmente más simple, que son los modelos secuenciales. ¿Está bien? En donde el resultado de cada etapa se usa como insumo para la etapa siguiente. ¿Está bien? Existen modelos más complejos, entre ellos uno desarrollado en Chile que se llama Strauss, que nos permite hacer una iteración, y esto se llama modelos de estimación simultánea. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, hacemos un modelo de partición modal, es decir, nosotros estimamos qué proporción de las personas va a utilizar auto, micro, colectivo, etcétera. Y una vez que tenemos los resultados de los modelos de partición modal, volvemos a la etapa de distribución y volvemos a estimar estos modelos. Bueno, esto claramente es computacionalmente mucho más complejo, por lo tanto, caeríamos de alguna manera con este tipo de modelos de estimación simultánea en modelos de mayor precisión, pero de mayor costo. ¿Está bien? En mayor precisión, pero mayor costo. Entonces estaríamos de este lado. ¿Está bien? Ahora, ese tipo de modelos puede ser el adecuado cuando queremos evaluar cambios de largo plazo en donde equivocarnos es muy caro. ¿Está bien? Entonces, en este caso, podríamos tener que el modelo, el nivel óptimo de precisión es un nivel de precisión más alto, porque esta componente de costo asociado al error está mucho más arriba de lo que está en este gráfico. ¿Está bien? En este curso nos vamos a enfocar en modelos más para intervenciones de carácter táctico, que son los modelos secuenciales de 4 etapas. ¿Está bien? Lo cual nos simplifica mucho porque nos permite ver por separado cada una de las etapas
y es mucho más fácil para ejercitarse, ¿está bien? Entonces el resultado de los modelos que veamos hoy se puede usar perfectamente como insumo para los modelos de la etapa siguiente. ¿Se entendió? Ya, esto es lo que nos vamos a enfocar. Bueno, vamos a ver algo. Acá no me tenía que anticipar, pero ustedes sí están viendo la presentación y esto es entre comillas lo malo de la dinámica de clases a distancia. Estábamos viendo cuáles son las variables que ustedes creen que se relacionan con la generación. ¿Está bien? Como les dije, la generación, ¿en qué se mide normalmente? Lo más habitual, viajes generados por hogar por unidad de tiempo, normalmente por día. ¿Está bien? Si no, pueden representarse en viajes por persona por día. ¿Está bien? Entonces, acá les iba a preguntar de qué dependen los viajes generados por un hogar y cómo influyen estos factores. Es decir, si alguna de estas variables hace que la variable dependiente, es decir, viajes por hogar por día, sea mayor o sea menor. ¿Está bien? Vamos a hacer la segunda parte de esta actividad. Yo les voy a presentar cuáles son las variables principales y ustedes me van a decir qué signo tienen. ¿Está bien? Por ejemplo, la cantidad de personas, el hecho de que un hogar tenga más personas, ¿qué signo tiene para un modelo? Es decir, si aumenta la cantidad de personas, la cantidad de viajes que genera un hogar por día, ¿tendería a aumentar o tendería a disminuir? Esto lo pueden poner en el chat, pero creo que es bastante simple, ¿no? Un hogar de más personas va a generar, va a producir más viajes o va a producir menos viajes que un lugar de menos personas. Aumenta, ¿está bien? Esto parece bastante razonable. Si tenemos un hogar de 5 personas en los cuales hay 2 adultos y 3 niños que van a la escuela, bueno, ese hogar va a tender a generar más viajes que un hogar solamente de 2 adultos, en donde puede haber los 2 adultos que trabajen, pero no va a haber viajes generados por motivo de estudio. ¿Está bien? En el caso del ingreso, ¿qué piensan ustedes? ¿Un hogar que tiene mayor ingreso tiende a generar más o menos viajes que un hogar de menor ingreso? Ahí Jordán dice que aumenta, Sebastián también. Ya, normalmente es cierto, tiende a aumentar la cantidad de viajes generados por un hogar cuando aumenta el ingreso. ¿Por qué? Porque quienes tienen más ingreso tienen más oportunidades de hacer actividades adicionales al trabajo o al estudio. Normalmente los viajes por trabajo o estudio no son muy sensibles al ingreso. Ahora, un hogar de mayor ingreso tiene mayores posibilidades para, por ejemplo, salir el fin de semana porque tiene una segunda vivienda o, por ejemplo, para, no sé, para ir al cine, para visitar otras personas. Tienen más recursos, con lo cual su presupuesto en general les permite hacer más viajes. Ahora, puede haber excepciones, por ejemplo, para algunos motivos de viaje. ¿A alguien se le ocurre qué motivo o qué propósito de viaje puede estar asociado a un signo negativo para la variable ingreso? Es decir, ¿qué tipos de viaje lo realizan más las personas de menor ingreso que las de mayor ingreso? Esto lo pueden poner en el chat. Acá, una palabra así suelta, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tipo de viaje hacen más las personas que ganan menos? Bueno, podría ser al extranjero, digamos, lo que pasa es que eso no es un motivo, eso es un destino de viaje, Jordan, pero podría ser, ya, muchos de ustedes están poniendo el trabajo y esto es cierto, esto es una realidad post pandemia. Antes de la pandemia casi nadie trabajaba desde la casa, ¿está bien? Durante la pandemia, pero también después de la pandemia, se ha visto que hay un mayor porcentaje de gente que trabaja desde la casa
entre las personas que tienen, por ejemplo, cargos ejecutivos o cargos de administración, donde pueden trabajar desde la computadora, a diferencia de quienes hacen trabajos más manuales, si se quiere, o trabajos de supervisión o de seguridad que requieren estar en su puesto, ¿está bien? Por lo tanto, para el trabajo es una respuesta que hace 3 o 4 años no hubiera sido correcta y ahora sí es correcta. Está perfecto. ¿A alguien se le ocurre algún otro motivo de viaje? Esto por ahí es un poco contraintuitivo, ¿está bien? Piensen, por ejemplo, en los viajes de compras. Quien tiene más ingreso gana más y por lo tanto compra más cosas en general, ¿está bien? Pero yo les diría, y esto es contraintuitivo, quien tiene menos ingreso hace más viajes de compras que quien tiene más ingreso, muchas veces. ¿Se les ocurre por qué? Perfecto, compras al almacén, Branco, excelente. Quien tiene menos ingreso en general tiende a vivir más en el día a día, no suele tener presupuesto para hacer compras grandes, ¿está bien? Como su presupuesto les alcanza para las compras al día a día, muchas veces hacen compras pequeñas de lo estrictamente necesario y suelen ser, como decía, ¿no? Viajes al almacén o de comercio de barrio. Y aparte, eso lo hacen porque no suelen tener auto. Entonces, cuando uno tiene auto, uno tiene más posibilidad de ir a destinos más lejanos. ¿Está bien? Bueno, hay pregunta relacionada. El hecho de tener auto se relaciona en general con hacer más viajes o con hacer menos viajes. Bueno, también Boris, tienes toda la razón. Hay más, y eso también es algo de la modernidad, hay más tendencia a comprar desde la casa, lo mismo que con el trabajo, entre los hogares de mayor ingreso. Nicolás dice más viajes por el hecho de tener auto. ¿Alguien coincide o alguien dice menos? Bueno, el hecho de tener auto, efectivamente, Nicolás tienes razón, y Tomás también, suele correlacionarse con más viajes y no con menos. ¿Por qué? Porque el hecho de tener auto, uno puede usarlo, uno no puede no usarlo, pero el auto da más posibilidades de viaje a donde no llegan otros modos o a donde es muy lejos para ir caminando o ir en bicicleta. En general, el hecho de tener auto se relaciona con generar más viajes y aparte tiene un efecto claro en la distribución de viajes. Quien tiene auto no solamente viaja más, sino que viaja a zonas más lejanas que quien no tiene auto, en promedio, ¿está bien? Ya, el hecho de trabajar o estudiar claramente está correlacionado con hacer más viajes, ¿no? Quien trabaja suele hacer más viajes por motivo de trabajo o búsqueda de trabajo que quien no tiene. Y quien estudia claramente suele hacer más viajes que quien no estudia, o que no estudia ni trabaja, ¿no? En el caso de la ciudad o del campo, ¿quién piensa más quién piensa que hace más viajes? ¿Quién vive en la ciudad o quién vive en el campo? ¿Y por qué? Ya, ya, Branco, quien vive en la ciudad, excelente. En general, quien vive en la ciudad hace más viajes que quien vive en el campo. ¿Y el por qué? Bueno, como dices tú, porque está la OCE más cerca, en términos generales, porque tiene más oportunidades a menor distancia. Ese concepto es el concepto de accesibilidad. Está bien, esa palabra es una palabra larga y complicada, suele explicar muchas cosas en la modelación de transporte. En este caso suele explicar el por qué algunos hacen más viajes que otros, pero también suele a largo plazo explicar temas del mercado urbano, del mercado en la vivienda, lo cual se relaciona con el uso del suelo. ¿Está bien? En general, ¿por qué es más caro el suelo cerca del centro de la ciudad o por qué es más caro el suelo en la ciudad que en el campo? Precisamente porque hay más oportunidades al alcance. ¿Está bien?
Y eso de alguna manera tiene un precio. El hecho de gastar menos en transporte o de tener más oportunidades más cerca está compensado por un mayor costo de la vivienda. ¿Está bien? Por lo tanto, las personas siempre tienen esa decisión que no es tan fácil de hacer, y aparte que hay otros factores que juegan en la valoración de cada uno. Hay personas que valoran más la tranquilidad que les da el campo o el hecho de estar lejos del centro de la ciudad, y hay personas que valoran más el hecho de tener más acceso a oportunidades, por lo tanto tienden a localizarse más cerca del centro de las ciudades. ¿Está bien? Y en cuanto al género, no está tan definido en la actualidad. Digamos, si esto se hacía hace muchas décadas, en donde las mujeres hacían más trabajo desde la casa, y salían menos a trabajar, y también tenían menos oportunidad para desarrollar carreras profesionales, las mujeres hacían menos viajes. Hoy por hoy, la generación por género no tiene grandes variaciones. Sí podría haber temas puntuales relacionados con el horario en donde se hacen algunos viajes. También hay temas de percepción de seguridad asociados al género, donde lamentablemente hoy todavía las mujeres suelen tener una peor percepción de seguridad relacionada con sus experiencias de viaje, en particular a la noche. Por lo tanto, hay menos viajes generados por mujeres en horarios nocturnos comparado con los hombres. Pero en el total del día, en el total de viajes generados por persona, no suele haber grandes diferencias. Y relacionados con la edad, ahí la relación es bastante más compleja. Lo que sí les puedo decir que en general las personas de mayor edad, es decir, las personas que están pensionadas, jubiladas, tienden a viajar menos que quienes estudian o trabajan. ¿Está bien? Y además tienden a hacer menos viajes por otros motivos, porque en primer lugar, porque suelen tener menores ingresos, y esto en el caso de Chile es bastante patente, ¿no? La diferencia de ingresos de los pensionados respecto de las personas que trabajan, y por otra parte porque ya su movilidad tiende a ser menor. Tienden a manejar menos, a caminar más lento, andan mucho menos en bicicleta, por lo tanto hay un desincentivo mayor a hacer cierto tipo de viajes. ¿Está bien? Bueno, acá hay algunos datos. Nuevamente tomo una encuesta de origen destino Santiago de 2012, con lo cual pasaron 11 años y pasó la pandemia y todo lo que eso conllevó. Por lo tanto, estas cifras hoy serían bastante distintas, pero nos ayuda, digamos, en primer lugar, desde un punto de vista conceptual, para saber cuáles son las principales motivaciones de viaje y cuáles son los principales horarios. Esto ya lo habíamos visto en la primera clase para Talca, pero si mal no recuerdo no estaba desagregado por motivo. Y en segundo lugar, nos ayuda a ver qué tipo de gráficos se hacen a raíz de este tipo de modelos. ¿Está bien? Bueno, ahí tienen, en ese link pueden acceder a la información completa de la presentación de donde tomé estos gráficos. Y en un día laboral normal, si ustedes suman los motivos trabajo y estudio, representaban más de la mitad de los viajes que se hacían hace 10 años en Santiago. Esta relación probablemente sea un poquito menor ahora, pero sigue siendo cierto que los dos principales motivos de viaje, y en ese orden, son trabajo y estudio. ¿Está bien? De hecho, muchas veces en este tipo de modelos se pone trabajo, se pone estudio y se pone otros. ¿Está bien? Otros involucra viajes de compras, viajes de visita familiar, viajes de salud, viajes de turismo, placer, ocio, etcétera. ¿Está bien? Aproximadamente, fíjense que si ustedes suman estos en miles de viajes, bueno, 9 más 6, 15 más 3, 18. 18 millones de viajes en un día laboral normal. Santiago en 2012 tenía, creo, un poco más de 6 millones de habitantes, por lo tanto estábamos entre 2 y 3 viajes por persona por día. ¿Está bien? Si ustedes me tuvieran que dar una cota inferior, es decir, la cantidad mínima de viajes que hace una persona por día, ¿qué número pondrían?
¿A alguien se le ocurre? Vamos a ver el chat. Dos. Bien, Cristian. ¿Y por qué? Me lo pueden poner en una palabra. Vi 3 y vi 4 también, pero a mí el 2 me gusta, aunque creo que existe una lógica también para el 3 y para el 4. ¿A alguien se le ocurre por qué una persona, digamos, razonablemente hace por lo menos 2 viajes por día? Bueno, cualquier persona que estudie o trabaja normalmente, perfecto, perfecto, Jordán y Felipe, cualquier persona que estudie o trabaja tiene que ir a la universidad, supongamos, y tiene que volver de la universidad. ¿Está bien? Cada uno de esos trayectos es un viaje. ¿Está bien? Ahora, esto es importante para distinguir qué es un viaje de qué no es un viaje. Si ustedes en el camino entre la casa y la universidad caminan, van al paradero en la micro, toman la micro, se bajan del paradero en la micro y caminan, eso sigue siendo un viaje. ¿Está bien? Porque se siguen desplazando desde su casa hasta la universidad con el motivo de ir a la universidad. Ir al paradero no es un motivo de viaje en sí mismo. ¿Está bien? Eso es lo que se denomina una etapa del viaje. Sería un viaje de 3 etapas en ese caso. ¿Está bien? Y bueno, si ustedes van con un motivo y después vuelven, esa vuelta se considera un viaje aparte. ¿Está bien? Lo mismo en el caso del estudio, del trabajo, lo mismo en el caso de las compras o de otros motivos. Cada vez que ustedes van y vuelven e hicieron algo en el destino, puede ser trabajo, puede ser estudio, puede ser compras, puede ser ocio, etcétera, tienen 2 viajes. ¿Está bien? En el caso de las ciudades medianas como tal, que hay más todavía en el caso de las ciudades chicas, como podría ser San Javier o San Clemente, por ejemplo, la gran mayoría de las personas en el horario de la colación vuelve a su casa. En ese caso, serían 4 viajes generados por casi todas las personas en un día, ¿está bien? Hay algunas personas que, por supuesto, realizan más viajes. Si ustedes después de la universidad van, por ejemplo, a la casa de un amigo, se juntan ahí, después vuelven a su casa, tienen un viaje más. En ese caso tendrían 3 viajes o 5 si al mediodía fueron y volvieron. Eh, Podría ser 4 también en el caso de ustedes cuando salen a almorzar a un restaurante que está por fuera de la universidad. ¿Está bien? En algunas encuestas los viajes muy cortos no se tienen en cuenta. ¿Está bien? Básicamente porque si ustedes viajaron y fueron a comer dentro del mismo campus de la universidad, lo cierto que no utilizaron ninguna infraestructura pública, por así decirlo, de transporte. Por lo tanto, esos viajes internos dentro del campus no tiene mucho sentido contabilizarlos. ¿Está bien? Lo mismo podría pasar para un viaje que puede ser externo al campus, pero que ustedes simplemente cruzan la calle y van siempre caminando porque no hay otra alternativa razonable. Bueno, en muchas encuestas ese tipo de viajes muy cortos se omiten, ¿está bien? Y se pone un mínimo, por ejemplo, de 300 o de 400 metros para considerar este viaje a un desplazamiento, ¿está bien? Hay otras encuestas que lo consideran, por lo tanto, ustedes cuando vean estos gráficos con tasas de generación, siempre hay que leer la letra chica, de si se tienen en cuenta los viajes muy cortos o no se tienen en cuenta. ¿Está bien? Por otra parte, en el gráfico de la derecha, lo que podemos ver es cómo se distribuyen los viajes totales, no solamente por horario, sino también por horario y motivo. En el caso de la, la hora punta mañana, que es en donde se generan. Este es en el caso de Santiago, donde se genera la mayor cantidad, donde están los horarios de mayor cantidad de viajes. Naturalmente, la gran mayoría de esos viajes son viajes por trabajo por estudio. Básicamente, ¿por qué? Porque casi todo el comercio está cerrado. ¿Está bien? Entonces, no hay viajes de compras, puede haber viajes de salud. De hecho, muchos de estos viajes que están marcados como otros, seguramente son viajes al hospital o al consultorio, que es donde más atenciones se hacen a la mañana. Pero si se fijan a la tarde, o diría desde el mediodía
hacia la tarde y noche, el propósito de viaje otros adquiere mayor importancia. Esto básicamente, ¿por qué? Porque el comercio está abierto, los, eh, los centros de esparcimiento, por así decirlo, están abiertos también. También hay más visitas a casas de familiares o de amigos, etcétera. ¿Está bien? Seguimos con algunos datos correspondientes a la EVA de 2012 de Santiago. Bueno, la mayor cantidad de viajes, esto en el caso de Santiago, se hacía en modos motorizados. Y modos motorizados incluye tanto transporte privado, que puede ser autos y motos básicamente, como transporte público. En el caso de Santiago, metro, metrotren, taxi colectivo, taxi básico, que el taxi básico algunos lo consideran transporte público y otros no, pero bueno, en todo caso es viaje motorizado, ¿está bien? Mientras que el otro 40% de los viajes prácticamente se hacía en viajes no motorizados, como son principalmente la caminata y la bicicleta. Algunos cuentan a los scooter también dentro de estos viajes no motorizados, scooter eléctricos. Estos están, digamos, en una zona gris entre el no motorizado y el motorizado. ¿Está bien? En general, en casi todas las ciudades de Chile, esto hay una tendencia histórica a que, como vimos en la primera clase con el círculo vicioso del transporte público, a medida que aumenta el ingreso, tiende a aumentar la proporción de gente que, o de hogares que tienen auto, ¿está bien? Y esto causa una presión hacia una mayor proporción de viajes motorizados, es decir, tiende a aumentar la participación de los viajes motorizados en detrimento de los viajes no motorizados. ¿Está bien? Ahora, si vamos al gráfico de la parte de la derecha, en donde se clasificaron los hogares por tres franjas de ingreso y por, eh, por si tienen auto o no tienen auto. Esta es una clasificación bastante habitual, pero después la vamos a discutir. La verdad que hay clasificaciones que pueden ser mejores para algunos modelos de generación. Vemos lo siguiente, los hogares de ingreso alto, si ustedes se fijan, casi todos los viajes que hace ese tipo de hogar son viajes motorizados. Si esto estuviera desagregado por modo, les puedo asegurar que el auto tiene la gran mayoría de estos viajes. ¿Está bien? En el caso de los hogares de ingreso bajo, como discutimos, bueno, primero tienen menor disponibilidad de auto. Y si bien tienden a hacer más viajes en transporte público, muchos de los viajes que hacen estos hogares de ingreso bajo son viajes cortos. ¿Por qué? Porque compran en el almacén, porque van probablemente más a escuelas públicas municipales, que están a distancia caminable, porque van a consultorios municipales, que también están a distancia caminable. Por ende, la mayoría de los viajes que hacen los hogares de ingreso bajo tienden a ser viajes no motorizados. Y si ustedes ven acá, si ustedes suman, fíjense, esto suma 3,21, ¿está bien? Mientras que esto suma 2,79. En este caso, seguramente para construir este gráfico se tuvieron en cuenta todos los viajes que hacen las personas, incluidos los viajes más cortos, que se hacen a pie en el 99% de los casos. Cuando uno tiene en cuenta estos viajes más cortos, fíjense que puede pasar, y pasa acá, que los hogares de ingreso bajo son los que más viajes generan en total a igualdad de otros factores. ¿Está bien? Igual esto está, hay otro factor que incide también, que probablemente los hogares de ingreso bajo tengan más personas que los hogares de ingreso medio y de ingreso alto. Entonces habría que tratar de controlar también por esa variable. ¿Está bien? Bueno, acá hay datos de otras ciudades de Chile y esto les puede resultar muy interesante. Lamentablemente en esta página, que es la página de la Subsecretaría de Transporte, donde hay informes muy completos acerca de la movilidad de viaje en distintas ciudades. Están todos bastante... eh, lo que puse acá en esta tabla son los más actuales. En el caso de Talca, hay una encuesta que ya tiene más de 20 años, por lo cual la comparación no sería muy, muy justa. Ustedes pueden ver que hay ciudades
grandes, como son el Gran Santiago, podría ser también el Gran Valparaíso, y ciudades de tamaño comparable a Talca, como podría ser Arica, Iquique, Temuco, Valdivia. ¿Está bien? Fíjense que la tasa de generación siempre es más que 2. En el caso de las ciudades, de algunas de las ciudades más chicas, en particular, parece ser el caso de las ciudades del sur, tiende a acercarse a 4. Y esto es porque seguramente haya mayor proporción de personas que al mediodía vuelven a la casa para almorzar, para descansar, etcétera. ¿Está bien? Acá en la cuarta columna está qué proporción de estos viajes se realizan en la hora de mayor demanda, que es esto que aparece acá, que casi siempre es entre las 7 y las 8 de la mañana, entre las 8 y las 9. Bueno, aproximadamente por así decirlo, entre el 10 y el 20% de todos los viajes que se hacen en un día a una ciudad tienden a hacerse en esa hora de mayor demanda. ¿Está bien? Si nosotros multiplicamos esta tasa de generación, que está en viajes por persona por día, en este caso, por esta tasa de hora punta, que se le denomina, obtenemos la tasa de generación en hora punta, que es cuántos viajes hace una persona en promedio entre las 7 y las 8 de la mañana, por así decirlo, o entre las 8 y las 9. ¿Está bien? Como ven, aproximadamente entre un tercio y la mitad de las personas sale en esa hora, casi siempre sale a trabajar o sale a estudiar. ¿Está bien? Esto también es interesante y nos muestra qué proporción de los hogares no tenía auto al momento de realizarse la encuesta. Fíjense que probablemente si se hiciera esta encuesta en un ambiente universitario, la gran mayoría de los hogares tendría por lo menos un auto. Cuando nosotros hacemos la encuesta en toda la ciudad, esto era hace algunos años, pero no varió demasiado, les puedo asegurar que no varió demasiado. En toda la ciudad de la muestra, más de la mitad de los hogares no tenía auto. ¿Está bien? Y la última columna es la tasa de motorización, que nos mide cuántos autos hay cada 1000 personas. ¿Está bien? Siempre un poquito menos de 200. Por así decirlo, en promedio, cada 5 personas hay un auto. ¿Está bien? Y esto se compone de, bueno, muchos hogares sin auto, pero varios hogares con más de un auto también. Bueno, vamos ahora sí a cómo se modela, luego de esta introducción, a cómo se modela la generación de viajes. Vamos a ver dos métodos. El primer método se llama análisis por categorías y el segundo se denomina regresión lineal. ¿Está bien? Bueno, comencemos por el análisis por categorías. Este método es el más simple desde el punto de vista matemático porque no requiere ningún conocimiento de estadística. Lo que vamos a ver es que si bien es muy útil para un ejercicio conceptual, en la práctica requiere muchas cuentas porque tiene muchas variables posibles. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿En qué consiste? Nosotros separamos los hogares. Perdón, ahí Madeline me pregunta si estoy compartiendo pantalla. ¿Ustedes ven la pantalla? Confírmenme por el chat, por favor, porque esto es importante. Ah, perfecto, perfecto, se ve. Entonces, no sé, debe ser un problema de tu dispositivo, Madeline. Ya, entonces seguimos. ¿En qué consiste este método de análisis por categorías? Nosotros vamos a separar los hogares en variables principales que tienden a tener un signo conocido. ¿Está bien? Por ejemplo, la cantidad de personas. Nosotros sabemos que hogares de más personas tienden a generar más viajes que hogares de menos. ¿Está bien? Esto lo vimos hace unos minutos. Por otra parte, también sabemos que hogares que tienen auto tienden a generar más viajes que hogares que no lo tienen.
¿Está bien? Entonces, tomemos, por ejemplo, esas dos variables y vamos a hacer un ejemplo. ¿Está bien? Bueno, acá lo hice con el ingreso, pero podíamos haber usado el hecho de tener auto o no tener auto. Supongamos que existen cuatro tipos de hogares. ¿Está bien? Existen, los hogares los podemos clasificar por hogares grandes o hogares pequeños, por así decirlo, y hogares de alto y de bajo ingreso. ¿Está bien? Vamos a simplificar mucho. Hicimos encuestas en una zona determinada de una ciudad dada y encontramos lo siguiente. En promedio, las familias pequeñas, los hogares pequeños de bajo ingreso generan 3 viajes por hogar por día. ¿Está bien? Las familias pequeñas de ingreso alto generan 5 viajes por hogar por día. Las familias numerosas de ingreso bajo generan 6 viajes por hogar por día. Y las familias numerosas de ingreso alto generan 8 viajes por hogar por día. ¿Está bien? Entonces, ahí les voy a dar unos minutos para pensar. Supongamos que tenemos una segunda zona, en donde sabemos que en esa segunda zona hay 200 hogares. ¿Está bien? Por otra parte, conocemos algunos datos. Sabemos que el 30% de los hogares son de ingreso alto y de este 30%, un 60% son familias numerosas. ¿Está bien? Y entre los hogares de ingreso bajo, la mitad de las familias son pequeñas, por lo tanto, la mitad de las familias de hogares de ingreso bajo son grandes. ¿Está bien? Esto nos permite saber cuántos hogares tiene la zona B de cada uno de estos tipos de viajes. ¿Está bien? Entonces la pregunta, acá les voy a dar 5 minutos para que, si tienen una hoja, lo pueden tratar de resolver en una hoja, para tratar de inferir cuántos viajes se generan en B. Y obviamente el supuesto que vamos a tomar es que los hogares de una zona se comportan igual que los hogares de otra zona a efectos de la generación. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que nosotros, por ejemplo, la parte de la derecha, nosotros no necesitamos hacer una encuesta para saber la generación de viajes, para saber cuál es el tamaño del hogar. El tamaño del hogar no se alcanza en general con el censo, ¿está bien? El censo tenemos datos para toda la ciudad, pero para saber cuántos viajes se generan necesitamos una encuesta, ¿está bien? Por lo tanto, vamos a encuestar a una muestra, a una submuestra de hogares, y después vamos a aplicamos el supuesto de que las tasas de generación para hogares de características similares, es decir, familia pequeña e ingreso bajo, van a ser 3 viajes por hogar independientemente de en qué zona esté el hogar. Entonces les dejo este enunciado acá, les doy 5 minutos y pueden ir poniendo en el chat la respuesta. ¿Está bien? La pregunta es: ¿cuántos viajes genera por día en total la zona B? ¿Está bien? Entonces le damos 5 minutos, vemos si hay alguna respuesta y después discutimos los resultados.
¿Ya alguien tiene la respuesta o está en camino? Ya, 966, Cristian. ¿Alguien tiene la misma respuesta o tiene otra respuesta? Aclaro que no sé cuánto da, ¿eh? Por lo tanto vamos a resolverlo. Ya, esperen que voy a abrir un Excel. Ya, 1038. Tenemos dos respuestas distintas. Ya, 992, 1038. Lo bueno es que estamos cerca, ¿eh? No hay muchas diferencias. Vamos a resolverlo en un Excel. Ya, el enunciado básico es este. ¿Está bien? ¿Están viendo el Excel ahora? Confírmenme, por favor. Sí, perfecto, gracias. Ya, entonces vamos a hacer una tablita en donde diga, a ver, ingreso y tamaño. Pequeño, numeroso, bajo y alto. ¿Está bien? Nosotros sabemos que la suma de todos los hogares, a esta tablita le podemos poner hogares zona B, y por otra parte tenemos una tablita que nos dice viajes generados por hogar, por día. ¿Está bien? Podríamos hacer una tabla similar, y esto era 3, este era 8, y no recuerdo acá cuál era 5 y cuál era 6. Veamos. Pequeño ingreso alto, 5, y numeroso ingreso bajo, 6. ¿Está bien? Por lo tanto, viajes generados por día, por tipo de hogar, va a ser la multiplicación de estas dos. ¿Está bien? Si tengo 10 hogares, por ejemplo, de ingreso bajo y tamaño pequeño, y cada uno de estos hogares genera 3 viajes por día, el total de viajes generados por día en ese tipo de hogar va a ser 10 por 3. ¿Está bien? Por lo tanto, yo podría hacer esta multiplicación. Lo mismo para el resto. Y en esta celda vamos a sumar. ¿Está bien? Ahí vamos a tener el resultado de nuestro ejercicio. Entonces, interpretemos el enunciado. El 30% de los hogares de la zona B son hogares de ingreso alto. Por lo tanto, ¿cuántos hogares tengo en total de ingreso alto? 200 por 0,3, 60. ¿Está bien? De estos hogares, el 60% son familias numerosas. ¿Está bien? Por lo tanto, tenemos 36 hogares de ingreso alto con familia numerosa. Si el total son 60, ¿cuántos voy a tener acá? 60 menos 36. ¿Está bien? Ahí ya, a la derecha ya podemos ver que los hogares de ingreso alto en esta zona B generan 408 viajes por día. ¿Está bien? Bueno, vamos con el resto. Si hay 60 hogares de ingreso alto, ¿cuántos va a haber de ingreso bajo? 200 menos 60. ¿Está bien? 140. Y de estos hogares de ingreso bajo, la mitad de las familias son pequeñas. Por lo tanto, 0,5 por 140, tenemos 70 familias pequeñas, naturalmente vamos a tener 70 familias numerosas. ¿Está bien?
Resultado, 1038. O sea, Sebastián y Roberto eh, acertaron. No sé quiénes obtuvieron resultados cercanos. No sé dónde está el error. Ahí habría que revisar. Probablemente este puede haber sido un error. Ahí está. Jordán, en tu caso, creo que te equivocaste acá. Invertiste estos valores. Y en tu caso, Cristian, probablemente el error estuvo acá. No. Ahí no sé dónde estuvo el error, Cristian, en tu caso. Ya. Como vieron, esta es una aplicación bastante simple, ¿está bien? En donde tenemos simplemente cuatro categorías de hogares. Ahora, en la práctica, muchas veces, por ejemplo, no hay dos categorías de ingreso. Hay tres, ¿está bien? En ese caso ya habría que hacer varios cálculos más. Y por otra parte, clasificar el tamaño de hogares en dos categorías tampoco tiene mucho sentido. Nosotros, cada persona adicional que sumamos a un hogar, son más viajes que se generan, ¿está bien? Por lo tanto, si en lugar de considerar dos categorías de ingreso y dos categorías de tamaño, consideráramos, por ejemplo, ocho categorías de tamaño y tres categorías de ingreso, es fácil ver cómo la cantidad de cuentas que hay que hacer aumenta bastante y también aumenta la posibilidad de equivocarnos. ¿Está bien? Esto es lo que les digo. Por otra parte, acá estamos solamente con dos variables, pero por ejemplo, yo podría clasificar a los hogares según ingreso, según tamaño, pero también según si tienen o no tienen auto. En ese caso, todavía sería más grande la cantidad de cuentas que tendríamos que hacer. Y acá tenemos otro problema, y este es un problema más de fondo, ¿está bien? Imaginemos que mi ciudad ahora tiene tres zonas, ¿está bien? Tiene la zona A, la zona B y la zona C. Y supongamos que yo tengo encuestas en la zona A y en la zona C y quiero hacer pronósticos respecto de la zona B. ¿Está bien? Es natural, acá puse un ejemplo con números enteros, pero es natural que el resultado de mis encuestas en la zona A, es decir, el promedio de viajes que, por ejemplo, genera una familia pequeña de ingreso bajo, no sea exactamente igual para todas las zonas. ¿Está bien? Por ejemplo, yo puedo obtener tres viajes por hogar para zona A y 3,5 para la zona C. ¿Está bien? Entonces ahí surge el problema. Bueno, ¿cuál de estos dos modelos o cuál de estas dos estimaciones utilizo para la zona B? ¿Está bien? Entonces, lo que puede ser una ventaja, es decir, que este tipo de modelos no requiere conocimientos de estadística, puede ser una desventaja también. En este caso, yo no sé cuál es el mejor modelo, cosa que sí voy a saber con el método de regresión lineal. ¿Está bien? Por lo tanto, acá surge este enfoque que a priori es más complejo porque me requiere conocimientos de estadística, pero que en la práctica tiene una serie de ventajas. ¿Está bien? Con primera ecuación del curso, no se asusten porque es básicamente conceptual, pero este es el concepto matemático, el fundamento matemático que está detrás de cualquier modelo de regresión lineal. En este caso, tenemos la regresión lineal, ustedes saben que es lineal precisamente porque resulta una combinación lineal de dos cosas, está bien, que son, por un lado, las variables, en este caso las que vimos, por ejemplo, número de personas, ingreso, motorización, etcétera, con sus coeficientes asociados, ¿está bien? Que son estos de acá. Y además hay un error, en todo modelo hay un error, pero este error no se usa, ¿está bien? Y la variable independiente, en este caso, es cuántos viajes genera un hogar de tipo H por día. ¿Está bien? Vamos a ver esto que en el aire, lo más probable es que no se haya entendido nada, lo vamos a ver con un ejemplo y después cuando repasemos la ecuación se va a entender mejor. Vamos a un ejemplo simple.
¿Está bien? Solamente modelemos los viajes por día que hace un hogar solamente en función de la cantidad de personas. Es decir, en este caso, vamos a tener los viajes generados por día por un hogar de cantidad de personas H, es una constante más algo que multiplica a la cantidad de personas del hogar. ¿Está bien? Más un error, pero el error no va en la ecuación del modelo. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo tengo esta tablita, vamos a reproducir este gráfico en Excel. ¿Está bien? Y después le voy a decir qué significa este R cuadrado que aparece ahí. Muchas veces si ustedes hacen gráficos en el Excel, les aparece ese R cuadrado. ¿Está bien? Entonces vamos a minimizar esto, así puedo ver cómo cargar esta tabla. Bueno, acá tengo el cursor, este es un problema, me abrió una hoja 13. Ya. Hogar, personas y viajes por día. Y es, acá tenemos 5, 4, 6. No, o pongamos otro número, ¿está bien? Pongamos un número, ya, 3, 4, 5, 8, 2, 1, 7, 6, 4, 3. ¿Está bien? Y acá pongámosle cualquier cosa. 8, 10, 12, 16. A propósito, igual le estoy poniendo valores para que me dé positivo. Ya, ¿está bien? Entonces, ahí tengo mi base de datos. Es un modelo de una sola variable, en este caso. Vamos a graficar esto. Como vemos, en este caso, a medida que aumenta el número de personas, vemos que tiende a aumentar en mi muestra la cantidad de viajes por día que se hacen, ¿no? Por supuesto que una muestra de 10 hogares es muy poco, pero para un ejemplo puede servir. Entonces, si agrego una línea de tendencia, en este caso lineal, porque es una regresión lineal, y vamos a poner la ecuación, el gráfico y el R cuadrado. Entonces, obtenemos esto. Y igual a 1,95x más 0,61. ¿Está bien? Entonces, si vuelvo a mi ecuación, fíjense que obtuve un resultado casi igual, ¿no? Bueno, ahí está. Y es esto, es cuántos viajes genera un hogar del tipo H. Mi constante, en el caso del gráfico que hice, era, si mal no recuerdo, 0,65. ¿Está bien? Olvidémonos de esto, pues solamente tenemos el beta 1 y acá tenemos hasta ahí. Este beta 1, ¿qué es esto? Este beta 1 multiplicado por xh1, bueno, x es mi variable, esto cantidad de personas en el hogar, vamos a ponerle n, y beta 1 era, si mal no recuerdo, 1. Vamos a poner 1,9, era 1,90 y algo. ¿Está bien? Entonces, perdón por mi pulso. ¿Qué es lo que nos dice el resultado de esta ecuación? Que cada persona adicional que yo tengo genera 1,9 viajes extra. ¿Está bien? Esto, como vimos, es poco. Normalmente no deberíamos tener menos de 2, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, a este modelo yo lo podría complejizar y sumarle, por ejemplo, en una tabla más grande, si tienen o no tienen auto, u otras variables que son las que vimos acá. ¿Está bien? Entonces yo con esto puedo reconstruir si el signo asociado a cada una de estas variables es el que yo espero o no. En este caso, la cantidad de personas tenía un signo positivo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hubiera pasado? Volvamos al Excel. ¿Qué hubiera pasado si yo tomé encuestas en 10 hogares y vamos a cambiar esto a propósito para que me dé
un signo distinto, ¿está bien? Vamos a ponerle acá 15, vamos a ponerle acá 6, ponerle acá 3, 7, 11. Ya con eso me alcanza. Ya. ¿Qué pasa si este fuera mi modelo? ¿Está bien? Yo encuesté a 10 hogares y obtuve esto. Y es igual a menos 0,75x. Es decir, que cada persona que yo estoy agregando en un hogar, mi hogar genera menos viajes. ¿Este modelo a ustedes les parece razonable o no les parece razonable? Lo pueden poner en el chat. ¿Les parece razonable, sí o no? ¿Y por qué? ¿Ninguna respuesta? ¿Nadie se anima? Bueno, el resultado de este modelo sería raro. Es decir, efectivamente yo puedo haber encuestado a 10 hogares y me dio esto, pero este signo negativo me tiene que representar un signo de atención, porque yo sé que esto apoya tanto la teoría como el sentido común, que cuando aumenta la cantidad de personas, debería aumentar la cantidad de viajes generados por el hogar. ¿Está bien? Entonces, probablemente mi problema está en que tuve mala suerte y los 10 hogares que encuesté no me representan al conjunto de los hogares que puede haber en una zona o en una ciudad. ¿Está bien? Entonces, en este caso, yo este modelo tendería a descartarlo. ¿Está bien? Ahora, cuando hay más variables, se suman más variables, ahí surge un problema de otro tipo. ¿Está bien? Bueno, esto está relacionado con esto que vamos a ver. ¿Cómo sabemos si un modelo es bueno o no? En primer lugar, verificar cuáles son las variables que están incluidas antes que el signo, que es lo que le mostré incluso. ¿Qué variables están incluidas y qué variables no? Si yo hago un modelo de regresión lineal, volvamos a generar la tabla y supongamos que lo tengo acá mismo. Vamos a hacer que sea un modelo razonable. Listo. Ahí ya tenemos un modelo razonable. Supongamos que además de la cantidad de personas, tengo tres variables más, ¿no? Y una es si tiene auto, otra es, por ejemplo, el ingreso, y una tercera variable, por ejemplo, no sé, el número favorito de la persona que responde, por decir algo, ¿no? Entonces, ya, ¿y quién me pone? Ahí ayúdenme en el chat, por favor, y pónganme su número favorito del 0 al 10. Ya, listo, con eso creo que tengo suficiente. Gracias. Mucho 7. Ya. 4, 7, 7, 7, 1, 10 y hay más. 8, 6, 4, 7. Perfecto, justo. Ya, olvidémonos de estas variables por ahora. Autos ingreso. ¿Está bien? Ahora, yo esto ya no lo podría graficar en dos dimensiones, por lo tanto, lo que tengo que hacer es irme a un modelo de regresión en Excel. Cómo esto funcione. A ver, entonces, el rango I es mi cantidad de personas. ¿Está bien? El rango X es lo que yo quiero representar. En este caso,
tenemos las personas y el número favorito. Si le pongo los rótulos, tengo que sumar la fila de títulos. Ya, ahí está el resultado de mi modelo, ¿está bien? Olvidémonos de todo esto, por ahora. De esto también. Esto es importante, este R cuadrado. Ahora lo vamos a repasar. Y me interesa esto, y me interesa esto de acá. ¿Está bien? A los números vamos a sacarle dígitos. Ahí está, con eso me alcanza. Ya, entonces, vamos a ponerlo en este ejemplo. ¿Qué me interesa para ver si un modelo es bueno o no? Me interesa, como les dije, el signo de las variables. En este caso, un hogar de más personas genera más viajes, lo cual está muy bien. El número favorito, ¿qué piensan ustedes? El hecho de que ustedes prefieran el 5, el 10 o el 1, ¿debería tener alguna incidencia en cuántos viajes generan? Probablemente no, ¿está bien? Con excepción de, no sé, viajes al casino, probablemente, si les gusta mucho algún número en particular, pero no debería tener ninguna incidencia en cuántos viajes genera un hogar, ¿está bien? Entonces, esta variable ya hace ruido el mero hecho de haberla incluido, porque aunque mi modelo estadísticamente pudiera mejorar mucho por el hecho de incluir esta variable, olvidémonos de estadística, no tiene ningún sentido pretender que el número favorito de una persona determina cuántos viajes esa persona hace por día, o cuántos viajes el hogar en donde habita esa persona hace por día. Entonces, por lo tanto, cualquier modelo que incluya una variable como el número favorito, o variables que no tienen nada que ver con lo que estamos modelando, no debería tener cabida. ¿Está bien? Por otra parte, otra cosa que hay que observar, supongamos que esto no fuera número favorito y que fuera autos en el hogar. ¿Está bien? Si esto fuera autos en el hogar, acá tenemos un primer problema, porque autos en el hogar, nosotros sabemos, por lo que discutimos al principio de la clase, que cuando un hogar tiene más autos, debería generar más viajes. Por lo tanto, este modelo a mí no me gusta, porque tiene un signo negativo para una variable que debería tener signo positivo. ¿Está bien? Otras dos cosas importantes, que son más de estadística. ¿Está bien? No voy a explicarlo en términos estadísticos teóricos, pero sí ustedes deberían entender cuál es la implicancia práctica de esto. Hay dos parámetros. En primer lugar, el test T. El test T es un valor que adopta el mismo signo de la variable y va de 0 a infinito. Cuanto más alto, mejor. Y normalmente, a menos que se trate de una variable fundamental, como la cantidad de personas, por ejemplo, o podría ser la cantidad de autos, solamente nos vamos a quedar con esa variable si además de tener el signo correcto, tiene un test T mayor a 1,5 o mayor a 2. ¿Está bien? Se trata de adoptar eso como umbral. En este caso, la cantidad de personas no solamente tiene el signo correcto, sino que tiene un test T alto, con lo cual es bueno, es una variable estadísticamente significativa o importante, por así decirlo, para obtener los resultados que obtuvimos. ¿Está bien? En el caso de esta variable era número favorito y por suerte no tiene ninguna incidencia el número favorito. Fíjense que el coeficiente es bajo, pero el test es bajo. Eso les marca que esta variable efectivamente no es relevante para el modelo. Así que la vamos a sacar, no solamente porque no tiene ningún sentido ponerla, sino también porque el test es bajo. ¿Está bien? Y lo otro que quiero destacarle, quedémonos con con el R cuadrado común, aunque la verdad que es mejor este ajustado. Es un número que va entre 0 y 1. ¿Está bien? Cuanto más alto, mejor. Es una muestra del error relativo del modelo. Y cuanto más cercano a 1, su modelo es mejor. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen dos modelos
de los cuales no pudieron descartar ninguno de los dos, por lo que les dije antes, es decir, ver qué variables están incluidas y ver qué variables no, ver el signo y ver la importancia de los coeficientes a través del test T. Ustedes pueden comparar el R cuadrado, que les sugiero este R cuadrado, que es el R cuadrado ajustado, que si ustedes hacen regresión en Excel, se los va a dar con el mismo formato que a mí, y comparan, y el que tiene el R cuadrado más cercano a 1 es el que se van a quedar, ¿está bien? Pero primero pueden descartar modelos por todo lo que les dije, y esto que está acá. Ver qué variables están incluidas y qué variables no. Ver el signo de las variables. Esto también es importante. Ver otras inconsistencias. ¿A qué voy? Volvamos al Excel. Ya. Después seguimos con el R cuadrado, ¿está bien? Esto es importante. Ningún hogar puede generar viajes negativos, ¿está bien? ¿Puede haber hogares que generen 0 viajes? Sí, perfectamente. Un hogar de una persona y esa persona está enferma y se queda en la cama o en la casa todo el día, no genera ningún viaje. ¿Está bien? Pero no debería poder haber hogares que generen viajes negativos. ¿Está bien? Entonces, volvamos acá y supongamos voy a tratar de modificar un poco los valores estos. Entonces, vamos a suponer que tenemos 2 acá. Ah, no, estoy modificando el número favorito. Que acá este evidentemente no me va a determinar nada. Ya, ya, perfecto. Con esto me alcanza. Supongamos yo tengo este modelo, que no encuesté a ningún hogar de una persona. ¿Está bien? Hogares de 0 personas, obviamente van a generar 0 viajes, así que no tiene mucho sentido considerarlos para el modelo. Si uno podría decir que no hay hogares de 0 personas. Vamos a quedarnos con hogares de una persona hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, veamos esto. No, todavía no me alcanza. Tengo que modificarlo un poquito más. Ahora sí me alcanza. Veamos la ecuación de esta recta. Y, que es la cantidad de viajes que genera un hogar, es igual a 2,5 por x menos 3. ¿Está bien? Entonces, si yo tomo este modelo, a priori este modelo es bueno, ¿está bien? Tiene una sola variable, que es la cantidad de personas, pero que es importante, y supongamos que el R cuadrado es alto, es decir, que se ajusta bien a los datos, tiene poco error, y supongamos que además esa variable es significativa, ¿está bien? Y lo voy a hacer en modo de pregunta. ¿Ustedes ven cuál es el problema que ven con este modelo? Piensen en un hogar de una persona y en esa ecuación. Igual, irías igual a 2,5x menos 3. ¿Cuál es el problema que ven en este modelo? ¿Cuántos viajes generaría, según este modelo, un hogar de una persona? Viaje negativo, ¿está bien? Bien, Diego. 2,5 menos 3 es menos 0,5. Entonces, si yo tomo esta ecuación, ustedes lo pueden ver en este gráfico, si me voy a hogares de una persona con esta ecuación de recta, si prolongo esta recta, obtendría una cantidad de viajes negativa. ¿Está bien? Por lo tanto, ojo que este modelo a mí no me sirve, porque yo tuve la mala suerte de encuestar siempre hogares con más de 2 personas. Si yo tomo este modelo, según mi modelo, los hogares de una persona generarían una cantidad negativa de viajes. ¿Está bien? Por lo tanto, eso también es algo que tienen que tener cuidado. ¿Está bien? Bueno, vamos un poquito con qué es el R cuadrado. Intuitivamente es un número decimal entre 0 y 1, y cuanto más cerca de 1 mejor. Matemáticamente está dado por esta ecuación. ¿Está bien? Evidentemente no se les voy a pedir que se la aprendan, para nada.
Lo que sí tienen que tener cuidado que el R cuadrado por sí solo no me define si un modelo es adecuado o no. ¿Por qué? Tratemos de que se entienda esto que aparece acá. ¿Está bien? En donde tenemos representaciones a través de un modelo lineal, vean que hay una recta ahí, de cuatro conjuntos de datos. ¿Está bien? Todos estos conjuntos de datos, este modelo, representado por una recta, tiene el mismo R cuadrado. ¿Está bien? Ahora, si ustedes se fijan, si los datos son esta nube de puntos, en este caso, o en este caso también, pareciera que el representar el modelo a través de una regresión lineal es algo adecuado, ¿está bien? Al parecer, esto se adapta bastante bien a una recta. Bueno, en este caso, si ustedes ven esta nube de puntos, claramente este modelo podría adaptarse, estos datos podrían adaptarse mejor a otro tipo de modelo y no a una recta. ¿Está bien? Esto puede ser más una parábola, una ecuación cuadrática. En el caso de modelos de generación nos vamos a quedar siempre con relaciones lineales. ¿Está bien? Así que no vamos a ver modelos no lineales, lo cual puede complejizar bastante la estimación. Pero tengan en cuenta que el R cuadrado, si bien es un número que cuanto más alto mejor, no necesariamente por el hecho de que un modelo tenga un R cuadrado alto, ese modelo, ese tipo de modelo es adecuado para representar los datos y la viceversa también también es cierta. Ustedes podrían tener un conjunto de datos muy disperso, con un R cuadrado bajo, pero aún así el tipo de modelo que ustedes están aplicando puede ser un tipo de modelo razonable, ¿está bien? Esto para generación no tiende a pasar. En general, el R cuadrado en modelos de generación es bastante alto, pero cuando veamos modelos de partición modal, que son modelos no lineales, el R cuadrado, o que en este caso se denomina ρ cuadrado, tiende a ser muy bajo. No se asusten por eso, ¿está bien? Lo que importa es la comparación entre dos modelos y quedarse con el que tiene el R cuadrado más alto, ¿está bien? Ya. Y lo último que nos va a quedar, esto lo podemos hacer después de la pausa. Vamos básicamente a esto último, y después nos vamos a ver a las 2:30, que es cómo se modela la atracción. ¿Está bien? La atracción de viajes no les voy a poner casi ejercicios, porque lo cierto es que se modela con regresión lineal. La atracción lo que les dice es cuántos viajes recibe una zona. ¿Está bien? Por ejemplo, la zona de la universidad, ¿cuántos viajes recibe? Lo que nosotros intentamos saber es cuántos viajes reciben distintas zonas de la ciudad. A diferencia de los modelos de generación, en donde podemos ir a hacer encuestas a los hogares, en general los viajes atraídos se explican más por la presencia de lugares de trabajo o de estudio. ¿Está bien? Por lo tanto, en ese caso, las variables que se toman son variables mucho más agregadas y tienden a ser superficies. Por ejemplo, superficie de establecimiento educacional o cuántas salas de clase o cuántas salas de estudio hay en todos los establecimientos educacionales de una zona en particular. Como estas variables que están relacionadas con el uso del suelo son variables más macro, el nivel de precisión de este tipo de modelos suele ser mucho menor a la precisión de los modelos de generación. Y por lo tanto, esto saltémoslo, lo podemos ver después de la pausa, pero lo único que quería decirles es que como los modelos de atracción son menos precisos que los modelos de generación, pero yo en mi segunda etapa de los modelos, que son los modelos de distribución, tengo que construir matrices. En una matriz siempre es importante que la cantidad de viajes generados tiene que ser igual a la cantidad de viajes atraídos. ¿Está bien? Por lo tanto, voy a tener que corregir una de estas dos magnitudes, que les adelanto que van a ser los viajes atraídos, para que el total de viajes generados me calce con el total de viajes atraídos. ¿Está bien? Pero
Ya creo que estuvimos un rato largo, así que vamos a dejar esto para después de la pausa. ¿Qué es lo que viene después de la pausa? Entonces, ajuste de modelos de atracción y vamos a dar dos ejercicios. ¿Está bien? Eso les voy a describir un poco el enunciado y explicarles qué es lo que van a tener que hacer en la actividad. ¿Está bien? Recuerden enviarme al correo, como les dije, los integrantes de su grupo junto con dónde vive cada uno, digamos, a nivel de esquina o de punto de referencia más cercano, porque les voy a asignar una zona. Y la idea es que la zona que les asigne les quede relativamente cómodo, que no sea la misma para los distintos grupos, pero que les quede relativamente cómodo. ¿Está bien? Entonces cerramos por ahora. Nos vemos a las 2:30, un rato antes, más o menos a las 2. Les voy a subir el link a la segunda parte. Y si tienen alguna pregunta de lo que vimos ahora, lo mejor creo que es que me levanten la mano y pueden hacer la pregunta directamente activando el audio. Ya, si no hay preguntas, entonces nos vemos a las 2:30. Ya, listo, hasta luego.